Bienvenidos. El día de hoy les vengo a hablar de alergia a la proteína de leche de vaca. Yo soy Catalina López, residente de primer año de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. Mi asesor para esta conferencia fue el doctor Ricardo Cardona Villa, el director del programa. En el contenido vamos a tocar estos temas: generalidades y definiciones, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico. En las generalidades tenemos entonces que la leche de vaca es un producto líquido que proviene de las glándulas mamarias de la vaca común, que se conoce como Bos domesticus. La leche se consume tanto en forma líquida como en derivados lácteos, tanto por niños y por adultos, y es base de la mayoría de fórmulas lácteas infantiles. La proteína de la leche de vaca es de las primeras proteínas que se consumen en la dieta de los niños. Y se considera uno de los alérgenos alimentarios más comunes tanto en niños como en adultos con enfermedades, por ejemplo, como la esofagitis eosinofílica. Para hablar cómo vamos a clasificar las reacciones adversas a alimentos, las clasificamos en reacciones tóxicas, cuando el alimento genera una toxicidad por sí mismo, por ejemplo las comploidosis, cuando se consume pescados, o no tóxicas, que las podemos dividir en inmunomediadas y no inmunomediadas. Las inmunomediadas las dividimos en una respuesta inmune adaptativa, que son básicamente las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Conocemos que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es una reacción mediada por inmunoglobulina E, y las reacciones tipo 4, que son las más frecuentes en alergias alimentarias junto con las tipo 1, se conocen como no IgE mediadas, y en este caso son mediadas por células. Y en la respuesta inmune innata tenemos que en ella influyen las células linfoides innatas. Las reacciones no inmunomediadas las podemos clasificar en enzimáticas, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, o las farmacológicas, que son los medicamentos que tienen propiedades farmacológicas, como la cafeína o las metilxantinas. En las definiciones tenemos que la alergia a la proteína de leche de vaca fue definida por la Organización Mundial de Alergias como una reacción de hipersensibilidad mediada inmunológicamente hacia la proteína de leche de vaca, la cual debemos diferenciar de una intolerancia a la leche de vaca, que es una reacción adversa no inmunológica a la proteína de leche de vaca. En este caso tenemos la intolerancia a la lactosa. Conocemos y sabemos que la lactosa es degradada a través de la enzima lactasa, y la deficiencia de la enzima lactasa va a llevar a esta entidad. La persistencia de lactosa o la absorción incompleta de lactosa va a llevar a que ésta permanezca en el intestino. Esto va a realizar una atracción osmótica de agua hacia el lumen intestinal, lo cual va a aumentar la cantidad de líquido intraluminal. Por otra parte, cuando estos fragmentos de lactosa llegan al colon, son fermentados por bacterias de la microbiota intestinal, y en esto se va a producir gases como el metano o el hidrógeno. Estas dos condiciones nos van a llevar a los síntomas clínicos de la intolerancia a la lactosa, como un dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea y flatulencias. La leche de vaca, tenemos entonces que 100 mililitros de leche de vaca tiene aproximadamente 3 gramos de proteína. El 80% de esta está compuesta por la caseína y un 20% está compuesta por proteínas derivadas del suero. La caseína entonces la podemos encontrar en las formas caseína alfa S1, que es la más abundante, caseína alfa S2, caseína kappa y caseína beta. La caseína tiene una particularidad, y es que esta proteína es resistente a altas temperaturas. Se ha visto que su unión a la inmunoglobulina E permanece fuerte y estable luego de 90 minutos a una ebullición mayor de 90 grados centígrados. Esto va a ser importante para la persistencia y la gravedad de esta patología cuando se presenta una alergia a la proteína de leche de vaca. La caseína se encuentra en la leche en forma de unos complejos coloidales llamados micelias, en el cual en el interior de las micelias encontramos fosfato de calcio. Como vemos en la imagen, en el interior está el fosfato de calcio y a su alrededor se encuentra la caseína.
Las proteínas del suero entonces va a estar compuesta por alfa-lactoglobulina, que está presente en un 25% aproximadamente. Esta proteína tiene capacidad de ser bactericida y antitumoral. La beta-lactoglobulina es la más abundante de las proteínas del suero y está pues presente en un 65%. Y en esta tenemos la particularidad que es de las únicas proteínas de leche de vaca que no se pasa a la leche materna. Todas las proteínas de leche de vaca, excepto esta, pasan a la leche materna, pero en cantidades muy pocas. Continuamos con la cereroalbúmina bovina, que está en aproximadamente el 8% pues, de las proteínas del suero. Y esta proteína se ha documentado como uno de los alérgenos mayores a la carne y está involucrada en reactividad cruzada entre la leche de vaca y la carne cruda o poco cocida. El otro 2% de las proteínas del suero está compuesta por la lactoferrina bovina, que es una proteína encargada de realizar el transporte de hierro y además tiene una actividad antimicrobiana. Y está también la inmunoglobulina, que principalmente es una inmunoglobulina G, y también se ha involucrado en la reactividad cruzada entre leche y carne. Con las proteínas del suero, a diferencia de la caseína, tenemos que estas proteínas son sensibles a altas temperaturas. Se ha visto que pierde su unión y su afinidad a la inmunoglobulina E luego de 15 a 20 minutos de una ebullición mayor a 90 grados centígrados. Con respecto a las proteínas de leche de otros mamíferos, encontramos entonces que las proteínas de leche de cabra y de oveja tienen una reactividad cruzada mayor del 80% y una homología mayor del 90% con las proteínas de leche de vaca. Y a diferencia de esto, la leche, por ejemplo, de la burra, de la yegua o de la búfala tiene una reactividad y una homología menor del 5%. Entre los alérgenos de la leche de vaca los tenemos entonces divididos si son de caseína o son de proteínas del suero. Los alérgenos mayores son todas las caseínas, la alfa-lactoglobulina y la beta-lactoglobulina. Las sensibilizaciones a las caseínas, a cualquiera de ellas, se ha asociado con peores resultados tanto en el pronóstico como en la gravedad de la enfermedad. Para hablar del efecto del calentamiento en la leche de vaca, tenemos entonces y debemos recordar que los alérgenos se presentan en forma de epítopes, que son secuencias de aminoácidos que contienen las proteínas que van a ser reconocidos inmunológicamente. Los epítopes los encontramos en forma conformacional y en forma lineal. En este tipo de conformaciones van a ser reconocidos por la inmunoglobulina E. En procesos de desnaturalización, como en el calentamiento, el antígeno nativo, por decirlo así, se abre. Entonces, de esta forma, la inmunoglobulina E, que reconocía el antígeno de esta forma, ya no lo va a reconocer debido a que va a estar separado o abierto. Mientras que el epítope lineal igual se va a reconocer porque el efecto de calentamiento no va a alterar su conformación. Se ha encontrado que enfermedades más persistentes y más graves, como en el caso pues, de la sensibilización a la caseína, está en epítopes pues, lineales. Tenemos entonces que el 70-80% de los niños con alergia a la proteína de leche de vaca toleran las formas altamente cocidas o las formas horneadas. La reactividad a productos horneados nos indica una enfermedad más grave, una enfermedad persistente y se ha asociado con inmunoglobulina específica a las caseínas. Incluir en la dieta de forma temprana y cuando pues es permitido los productos horneados nos va a acelerar el proceso de desarrollar tolerancia a la proteína de leche de vaca. En la epidemiología tenemos entonces que la alergia a la proteína de leche de vaca es la alergia alimentaria más común en los niños infantes menores de 3 meses. Con la epidemiología, hablando de la prevalencia, tenemos entonces que la prevalencia se ha encontrado en rangos muy variables. En la infancia encontramos desde el 0.5% en niños alimentados con lactancia materna exclusiva versus valores tan más altos como el 7%. Esto lo encontramos en niños con alimentación occidental
y que han sido alimentados con fórmulas lácteas desde temprana edad. Esta prevalencia cae a menos del 1% cuando los niños cumplen 6 años de edad. En un estudio en Colombia, un estudio retrospectivo que se realizó en el año 2015 con 441 niños, se encontró la prevalencia, la sensibilización a la proteína de leche de vaca en el 4.5%. En los factores de riesgo encontramos que la dermatitis atópica es una enfermedad que se ha asociado frecuentemente con alergia alimentaria, predominantemente a la alergia a proteína de leche de vaca. La dermatitis atópica moderada o grave tiene una asociación fuerte con esta entidad. El asma, por otra parte, no es un factor de riesgo como tal para la alergia a proteína de leche de vaca, pero se ha documentado que niños con asma y principalmente asma no controlada tienen reacciones más persistentes y reacciones graves cuando ya tienen un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y ciertos autores han documentado que la atopia entre los familiares son un factor de riesgo y aumenta la prevalencia de la alergia a la proteína de leche de vaca. Por ejemplo, tener un padre atópico incrementa la prevalencia hasta un 40%, un hermano la incrementa un 30% y tener los dos padres o un padre y un hermano atópico nos puede incrementar la prevalencia a un 60%. Estos valores han sido controvertidos en otros estudios. De otros factores de riesgo encontramos entonces que la edad materna mayor de 30 años, una alergia materna, una lactancia materna menor de 3 meses o que se haya iniciado la alimentación tanto con lactancia materna como con fórmulas lácteas y un parto por cesárea también pueden tener cierta asociación con la alergia a la proteína de leche de vaca. En la fisiopatología la vamos a dividir en dos grandes grupos, la tolerancia oral para saber y conocer cómo adquirimos esta tolerancia y en qué situaciones se pierde esta tolerancia, y alergia a la proteína de leche de vaca como tal, la cual la vamos a dividir en reacciones IgE mediadas y no IgE mediadas. Con la tolerancia oral tenemos entonces que esta tolerancia empieza con el ingreso de antígenos en el sistema gastrointestinal. Estos antígenos van a ser ingresados pues al sistema linfoide asociado al intestino, que es el sistema GALT, y estos antígenos van a ser captados y van a pasar tanto a las placas de Peyer como a la lámina propia. Los antígenos pueden ser capturados de dos formas, a través de las células M, que son unas células especializadas que se encuentran en la cúpula de la cripta y que están asociadas con las placas de Peyer. Estas células M lo que van a hacer es endocitar ese antígeno alimentario y lo van a presentar, a entregar en la placa de Peyer a las células que tienen capacidad de presentación antigénica para iniciar una reacción inmunológica, que en este caso sería guiado hacia la tolerancia. Y la otra forma de capturar los antígenos es a través de extensión de dendritas, tanto de células dendríticas como de macrófagos, que van a capturar estos antígenos alimentarios y los van a presentar. En este caso tenemos que las células que son receptoras tipo 1 para la quimiosina CX3C, que generalmente son macrófagos, van a predisponer y a efectuar pues una liberación de interleuquina 10. La interleuquina 10 es una quimiosina que nos va a dirigir la diferenciación del linfocito T virgen hacia un linfocito T regulador. Por otra parte, la célula dendrítica CD103 positivo también va a hacer la captación de este antígeno y debido a falta de moléculas coestimuladoras va a diferenciarse pues hacia un perfil de tolerancia y va a expresar factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta también nos va a estimular la diferenciación del linfocito T virgen hacia un linfocito T regulador. De esta forma se presenta la tolerancia oral. Pero en situaciones como el daño epitelial, lesiones de esta barrera, infecciones, el antígeno que va a penetrar ya va a tener unas características inmunogénicas. Este
Por ejemplo, en casos como de las infecciones se van a liberar los PAMPs. Los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMPs van a realizar un estímulo en la célula dendrítica que reconoció el antígeno y va a potenciar a que se diferencie el linfocito T virgen hacia un perfil TH2, ya no hacia un perfil T regulador. Por otra parte, cuando hay daño epitelial, las citoquinas alarminas, que son la interleuquina 25, interleuquina 33 y linfopoyetina tímica estromal, también van a realizar un estímulo hacia esa célula dendrítica para diferenciarse también hacia un perfil TH2. Este perfil TH2 va a secretar citoquinas como la interleuquina 4. La interleuquina 4 es una interleuquina importante que se ha involucrado en estimular el cambio de isotipo de inmunoglobulinas hacia una inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a unir a su receptor de alta afinidad ubicado en mastocitos y en basófilos, la cual es específica de ese antígeno que se presentó inicialmente, esperando en una próxima exposición a generar pues su activación y generar las reacciones. Por otra parte, esa interleuquina 4 también tiene un efecto supresor de las células T reguladoras. Ahí predomina todavía un efecto proinflamatorio y va a bajar pues, o a disminuir la tolerancia. Y por otra parte, también las citoquinas de las alarminas van a estimular a las células linfoides innatas tipo 2. Estas células linfoides secretan también citoquinas del perfil T2 como la interleuquina 4, interleuquina 13, que van a tener la misma función y las mismas actividades que nombramos anteriormente. Con la alergia a la proteína de leche de vaca tenemos entonces que es la pérdida o el desbalance que se presenta a un aumento en la sensibilización con una disminución en la tolerancia. Esto va a ser se va a presentar gracias a varios factores, como por ejemplo la carga genética, la naturaleza del antígeno, la frecuencia de exposición, la edad a la que se introdujo el antígeno, el estado inmunológico del huésped y si ese antígeno pasa pues a través de la leche materna. Las dividimos entonces en reacciones mediadas por inmunoglobulina E y no mediadas por inmunoglobulina E. Las reacciones mediadas por inmunoglobulina E son las más estudiadas, son las más conocidas, son reacciones que se presentan de forma inmediata, generalmente los primeros minutos después del consumo, pero se pueden presentar hasta 2 horas después de este. Son reacciones de hipersensibilidad tipo 1 que tienen un patrón inflamatorio de predominio T2. Tiene 2 etapas importantes que son la sensibilización y que es el primer contacto con el alérgeno y en la activación que sería el segundo contacto con el alérgeno. Las manifestaciones clínicas de este tipo de reacción son generalmente reacciones sistémicas, comprometen sistema mucocutáneo, respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular, incluso anafilaxia. Las reacciones no IgE mediadas se presentan en algunos niños y en la mayoría de adultos que tienen reacciones a la alergia a la proteína de leche de vaca. Generalmente el inicio de estas reacciones es un inicio retardado, se presenta después de 1 hora hasta varios días, lo más común es a la semana después de la exposición. Es un tipo de hipersensibilidad tipo 4 que tiene patrones de inflamatorios muy variables, que puede ser un patrón inflamatorio eosinofílico o puede ser una inflamación mediada por linfocitos TH1 o por linfocitos T citotóxicos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de este tipo de reacción son gastrointestinales y cutáneas. Y hay otro perfil de reacción que es una reacción mixta. En el cual tenemos tanto perfil mediado por inmunoglobulina E y no mediado por inmunoglobulina E. Tenemos entonces que en la primera exposición al alérgeno se va a presentar una sensibilización. Esto ocurre de la siguiente forma. Cuando el alérgeno ingresa es captado por la célula dendrítica, la cual procesa este alérgeno y lo presenta a sus péptidos a través de su complejo mayor de histocompatibilidad a una célula T virgen. Este linfocito T virgen se va a diferenciar gracias a su perfil al antígeno como tal, al perfil de citoquinas y a moléculas coestimuladoras se va a diferenciar hacia un perfil TH2.
Algunas de estas células TH2 también se diferencian en linfocitos T foliculares. Estos linfocitos T foliculares van a generar una coestimulación con el linfocito B, también específico de este alérgeno, y esto va a generar una maduración, una diferenciación del linfocito B para generar un cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a liberar a la circulación sistémica y se va a unir a sus receptores de alta afinidad de mastocitos y en basófilos. Por otra parte, estos linfocitos también TH2 se van a diferenciar en linfocitos de memoria central y periférica, esperando hacia nuevas exposiciones. Tenemos entonces que en las reacciones inmediatas, que son las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, cuando nos exponemos nuevamente al alérgeno que ya se había sensibilizado, este se va a unir a esta inmunoglobulina E específica que se sintetizó previamente, y el entrecruzamiento va a generar la activación del mastocito para la degradación de mediadores preformados y para la liberación de mediadores recién sintetizados como los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Los mediadores que se liberan también del mastocito, pues en la de granulación pues inmediata está también la histamina. Todos estos mediadores nos van a llevar a los cambios y a los síntomas que se presentan luego de la exposición al alérgeno, como el prurito, el edema, dolor abdominal, síntomas respiratorios, síntomas cardiovasculares o incluso anafilaxia. En las reacciones de fase tardía, por el contrario, cuando nos volvemos a exponer al alérgeno, va a ser captado por las células presentadoras de antígeno y va a ser presentado a través de su complejo mayor de histocompatibilidad a linfocitos TH2. Recordemos que ya existen unos linfocitos TH2 que son de memoria, que ya que son específicos para el alérgeno que se había expuesto previamente, y esto va a llevar a una proliferación de estos linfocitos TH2, liberando citoquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 13 y la interleuquina 5. La interleuquina 5 es una citoquina importante tanto para la diferenciación y la supervivencia de eosinófilos, llevando entonces a una inflamación eosinofílica, que ya habíamos dicho que es uno de los patrones inflamatorios en reacciones no mediadas por inmunoglobulina E. De las manifestaciones clínicas las podemos dividir entonces en dos grandes tipos. Las manifestaciones nos pueden sugerir un tipo de reacción, un mecanismo fisiopatológico. Las vamos a dividir en reacciones inmediatas, que generalmente son reacciones que se presentan mediadas por inmunoglobulina E. El 85% de estas son reacciones leves y un 15% van a ser reacciones graves, y dentro de estas hasta un 9% se pueden manifestar con anafilaxia. Y las reacciones tardías, recordemos entonces que su patrón o mecanismo fisiopatológico más común son reacciones no mediadas por inmunoglobulina E. En las reacciones inmediatas tenemos entonces este tipo de reacciones. Vamos a empezar a hablar con la anafilaxia. Recordemos que la anafilaxia es una reacción sistémica, grave, potencialmente mortal, y tiene manifestaciones cutáneas, gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares, y se presenta en una frecuencia aproximada de un 9 hasta un 28%. Con las reacciones gastrointestinales podemos presentar con el consumo pues, de la proteína de leche de vaca en personas con la alergia. Vamos a presentar síndromes como un síndrome de alergia oral, que generalmente son síntomas en la cavidad oral como prurito, sensación de hormigueo, edema, y puede pasar hasta un angioedema o inclusive puede ser el primer paso para una anafilaxia. Y la otra entidad es una alergia gastrointestinal inmediata, que es después del consumo de la proteína de leche de vaca. En los primeros minutos puede presentar náuseas, vómitos o diarrea. En las reacciones inmediatas respiratorias tenemos que se puede presentar crisis asmática o síntomas de asma o de rinitis, tanto con la ingesta como con la inhalación de la proteína de leche de vaca, por ejemplo cuando está en ebullición.
Tener reacciones respiratorias a la proteína de leche de vaca generalmente no se presentan como un único síntoma, sino que van a estar combinados con otro tipo de manifestaciones y eso incrementaría la gravedad. Y en las manifestaciones cutáneas tenemos entonces que con el consumo o con el contacto con la proteína de leche de vaca se puede presentar urticaria o angioedema. Con las reacciones tardías o reacciones mixtas, las reacciones mixtas se presentan hasta en un 35% de los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Y tenemos estas manifestaciones. La dermatitis atópica tenemos entonces que un tercio de los niños menores de un añito con dermatitis atópica moderada a grave van a tener y se asocian a una alergia alimentaria, entre ellas la más importante, la alergia a la proteína de leche de vaca. Tener una dermatitis atópica a edades tempranas, por ejemplo antes de 6 meses de edad y graves en su patrón de enfermedad, se han asociado a la presencia de inmunoglobulina específica a proteína de leche de vaca. En los síntomas gastrointestinales, que son los predominantes en reacciones tardías o mixtas, tenemos entonces que se puede manifestar como un reflujo gastroesofágico. Se han encontrado patrones que o asociaciones más o menos de un 30 a un 40% de los niños que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico con la alergia a la proteína de leche de vaca. Con respecto a la esofagitis eosinofílica, tenemos entonces que es una inflamación eosinofílica del esófago que se va a manifestar con síntomas como disfagia, sensación de atoramiento y se asocia generalmente con alérgenos alimentarios, uno de ellos la proteína de leche de vaca. Pero tener una esofagitis eosinofílica no nos asegura que la sensibilización y la reacción se debe a la proteína de leche de vaca, ya que existen otros 5 grupos grandes de alimentos que pueden desencadenar esta enfermedad. El otro grupo grande de trastornos o síndromes asociados con la proteína de leche de vaca no IgE mediados, tenemos las enteropatías inducidas por proteínas alimentarias. En este grupo encontramos el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, tenemos la proctocolitis alérgica inducida por alérgenos alimentarios y tenemos las enteropatías inducidas también por proteínas alimentarias. Encontramos en este caso, en este grupo también el estreñimiento. El estreñimiento se ha asociado con niños con alergia a la proteína de leche de vaca y la eliminación o evitación de esta proteína puede llevar a la resolución, a la mejoría de los síntomas. Y el cólico del lactante también es otra entidad que se ha asociado con alergia a la proteína de leche de vaca. El síndrome de Heiner es un síndrome entonces caracterizado por unos infiltrados pulmonares asociados a síntomas respiratorios como disnea, tos crónicas y bilancias, asociado también a una anemia ferropénica, a un fallo de Medro y una historia familiar de alergia a la proteína de leche de vaca. Y en misceláneos tenemos entonces que niños con alergia a la proteína de leche de vaca, inclusive después de su resolución, pueden quedar con un dolor abdominal crónico. En las enteropatías inducidas por proteínas alimentarias tenemos entonces estos tres grupos grandes de patologías. Tenemos el FPIES, que es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. El síntoma principal en este caso son las emesis múltiples, que se presentan posterior al consumo. Otros síntomas asociados son diarreas, hipotensión, palidez o hipotermia. Generalmente se presenta desde el nacimiento hasta un año de edad, principalmente en los primeros 6 meses, y se ha asociado con el consumo temprano de fórmulas lácteas. Los alimentos, el principal alimento asociado a esta entidad es la proteína de leche de vaca. Otros alimentos son la soya y el arroz y se ha encontrado una polisensibilización mayor al 50% en niños con leche y con soya están polisensibilizados estos dos alimentos y más del 35% de los pacientes están sensibilizados a más de un alimento. El tratamiento generalmente es, esta entidad se presenta y el riesgo es un choque hipovolémico, entonces el tratamiento inicial en FPI es agudo, debe ser el manejo con rehidratación
Por su patrón inflamatorio también se pueden usar los esteroides y en niños mayores de 6 meses se puede usar el ondansetron. En la dieta de estos pacientes, entonces, reportes y estudios recientes y en guías recientes han em, em, indicado que se puede usar y estos niños se pueden alimentar con fórmulas extensamente hidrolizadas. Esto hay que tenerlo pues como con cautela, teniendo en cuenta que el FPS es una reacción grave y que las fórmulas extensamente hidrolizadas pueden contener pequeñas trazas de proteína de leche de vaca. Y las otras fórmulas como la fórmula a base de aminoácidos o mantener una lactancia materna exclusiva también es uno de los pilares pues, en el tratamiento. Generalmente esta entidad se resuelve entre los 3 y 5 años de edad. La otra entidad tenemos la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. En este el síntoma principal va a ser la presencia de sangre en heces. Generalmente se presenta en los primeros 6 meses de vida y la asociación se presenta tanto en niños con lactancia materna exclusiva, más o menos en un más del 50%, pero también se presentan niños alimentados con fórmulas lácteas, más o menos en un 46%. Los alimentos principales, el principal de ellos también es la leche de vaca y otros alimentos involucrados ha sido la soya. En la polisensibilizaciones se ha encontrado que el 40% de estos pacientes tienen polisensibilización leche soya. En el tratamiento de estos niños generalmente es con la evitación de la proteína de leche de vaca. Se debe continuar con lactancia materna y en estos casos la madre debe evitar el consumo de proteína de leche de vaca o sus derivados. Y en caso de que se vayan a utilizar fórmulas, se pueden usar fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas a base de aminoácidos. Generalmente la resolución de esta entidad es a los 1 o 2 años de edad. Y con la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, tenemos entonces que el síntoma principal es una diarrea crónica. Generalmente empieza en los niños después de los 2 años de edad, alimentados con fórmulas lácteas. El alimento principal también es la leche, otros alimentos involucrados son la soya, el trigo y el huevo. La polisensibilización es rara y el tratamiento en estos niños es cambiar la fórmula extensamente hidrolizada o a base de aminoácidos. Su resolución se presenta aproximadamente a los 3 años de edad. La prevalencia de esta entidad ha ido en descenso debido a campañas recientes y a incentivar hacia la lactancia materna en los primeros meses de vida. En los criterios diagnósticos del FPS tenemos entonces que se debe cumplir el criterio mayor y mínimo 3 criterios menores para hacer un diagnóstico de un FPS agudo. El criterio mayor es entonces la presencia de vómitos 1 a 4 horas después de la ingesta de proteína de leche de vaca y tener ausencia de síntomas mediados por inmunoglobulina E. De los criterios menores tenemos 2 o más episodios de vómito luego del consumo de proteína de leche de vaca o vómito que se presenta con el consumo de otros alimentos. Recordemos que en esta entidad hay una polisensibilización. Tenemos también la letargia, palidez marcada, necesidad de acudir a urgencias por esta entidad, necesidad de soporte con líquidos intravenosos, presencia de diarrea que se presenta 24 horas, aunque normalmente es de 5 a 10 horas luego de la ingesta de la proteína de leche de vaca, tener hipotensión o tener hipotermia. Recordemos entonces, un criterio mayor y 3 menores hacen el diagnóstico. Con respecto al FPS crónico, se presentan niños que continúan en la ingesta de fórmulas lácteas o que persisten pues, con el contacto y el consumo de proteína de leche de vaca. El diagnóstico se hace cuando cuando tiene y cumple criterios para un FPS agudo y los podemos diferenciar en unas reacciones moderadas cuando básicamente no hay presencia ni deshidratación ni acidosis metabólica o reacciones graves cuando ya hay presencia de deshidratación y acidosis metabólica. Con respecto al diagnóstico de la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, tenemos entonces que el diagnóstico se hace luego de unas semanas
de 2 a 4 semanas de retirada la proteína de leche de vaca. Si el paciente resuelve los síntomas en este tiempo de la habitación y se realiza una prueba de provocación oral con la proteína de leche de vaca, va a presentar síntomas como sangre y presencia pues, de sangre en heces. En niños alimentados con lactancia materna que contiene proteína de leche de vaca o fórmulas a base de proteína de leche de vaca. Estos niños también van a tener ausencia de fallo de medro, van a tener ausencia de la afectación al estado general, generalmente tienen coprocultivos negativos, el sangrado desaparece generalmente a las 4 semanas de evitación del alimento y reaparecen los síntomas luego de su reintroducción. Entonces tenemos que si la prueba de provocación se presentan estos síntomas luego de la reintroducción de la proteína, nos puede sugerir la presencia de esta entidad. Y con el diagnóstico de la enteropatía también inducida por proteínas alimentarias, tenemos que se hace cuando se hace una provocación oral luego de 4 a 6 semanas de retirada la proteína de leche de vaca. Y si presenta síntomas como anorexia o rechazo pues, al alimento, inicialmente se pueden presentar con vómitos intermitentes y estreñimiento, pero como dijimos anteriormente, el síntoma principal va a ser unas diarreas crónicas mayores de 15 días de duración que pueden asociarse o no a un fallo de medro y que generalmente desaparece a las 4 semanas de retirada la proteína de leche de vaca. Y el cuadro diarreico reaparece cuando se reintroduce el alimento. En el diagnóstico tenemos entonces que vamos a empezar con una historia clínica en la cual nos vamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Qué tipo de alimento recibe el niño? ¿Qué síntomas presenta? ¿Cuánto tiempo después de ingerir la leche de vaca se inician los síntomas? ¿Qué tan severos son estos? ¿Cuánto tiempo duran estos síntomas? Si ha intentado algún tipo de tratamiento o evitaciones y cómo le ha ido con estos tratamientos. Y antecedentes familiares o personales de enfermedades atópicas. En el diagnóstico de las reacciones mediadas por inmunoglobulina E tenemos entonces 3 pilares grandes que son el prick test, la inmunoglobulina E específica y la provocación. Con respecto al prick test, es una prueba que es fácil de usar, que es económica y que los resultados los tenemos pues en un muy corto tiempo. Su sensibilidad es del 99% y su especificidad es del 38%. Esta prueba será positiva cuando tenemos abones con un tamaño mayor o igual a 3 milímetros respecto al control negativo. Abones mayores de 8 milímetros o mayores de 6 milímetros en niños menores de 2 años aumentan esta especificidad a un 100%. En estos casos nos sugiere pues que el paciente tiene la entidad y no es necesario en este caso realizar una provocación oral. Y la prueba negativa nos sugiere entonces que hay ausencia de un mecanismo mediado por inmunoglobulina E y esto tiene un valor predictivo negativo muy alto, mayor del 95%. Si nos sale ya negativa, nos podríamos quedar tranquilos que la reacción es no IgE mediada, pero debemos tener en cuenta que esta prueba puede dar resultados falsos negativos en pacientes con extremos de la vida o que estén tomando antihistamínicos o otro tipo de medicamentos que interfieran con su resultado. Con respecto a la inmunoglobulina específica, tenemos entonces que su sensibilidad es del 87% y su especificidad es del 48%. Esta prueba va a ser positiva cuando el resultado es mayor o igual a 0.35 kilunidades por litro. Si nos da una prueba positiva a la leche entera, la idea es realizar IgE específicas para todas las fracciones, es decir, para las caseínas y las lactoglobulinas. Ya que sabemos que, por ejemplo, la sensibilización a la caseína se asocia pues con peor pronóstico y gravedad. Y si una leche entera, a una inmunoglobulina específica, leche entera no sale negativa, ya descarta la sensibilización a cualquiera de las fracciones de proteína de leche de vaca. Descensos en la inmunoglobulina específica durante el seguimiento se han asociado a tolerancias y podemos ver que a mayor porcentaje de disminución de la inmunoglobulina E, mayor va a ser el porcentaje de alcanzar esta tolerancia.
Y con la provocación oral tenemos entonces que el estándar de oro es una provocación oral, doble ciego, controlada con placebo, pero esa prueba es un poco engorrosa y actualmente se usa básicamente es para estudios de investigación. En la práctica clínica básicamente se realiza una prueba de provocación abierta o una provocación con un cegamiento simple. Eh, Esta prueba se debe realizar luego de un periodo de evitación no mayor de 2 a 3 semanas de la proteína de leche de vaca, sea tanto en fórmula láctea o que la madre evite consumir alimentos lácteos o derivados de lácteos si él está lactando pues de forma exclusiva. Esta prueba está contraindicada en niños que tienen anafilaxia en el último año. Luego del último año se podría considerar. Va a ser positiva cuando presentamos síntomas consistentes con una alergia que se presentan durante la prueba o de 60 a 120 minutos posterior a esta. En caso de ser positiva, se debe continuar con una dieta de evitación y va a ser negativa cuando no presentamos los síntomas, y en estos casos se podría iniciar la reintroducción de la proteína de leche de vaca en una forma gradual. Y vamos a confirmar efectivamente la tolerancia cuando en el hogar el niño alcance y tolere adecuadamente las cantidades de proteína de leche de vaca aptas para su edad. En este entonces tenemos un flujograma del diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca mediadas por inmunoglobulina E. Tenemos entonces que cuando tenemos una historia típica de alergia a la proteína de leche de vaca mediada por inmunoglobulina E, vamos a realizar un prick test. Si ese prick test tiene valores y tamaños mayores a 3 milímetros, nos va a confirmar la presencia de alergia a proteína de leche de vaca, pero si es menor de 3 milímetros respecto al control negativo, podemos considerar realizar una inmunoglobulina específica y considerar también una provocación oral. Pero en casos que la historia no sea tan sugestiva de reacciones mediadas por inmunoglobulina E, vamos a realizar también un prick test, pero para confirmar el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca necesitamos un tamaño de Donabón mayor o igual a 5 milímetros. Si es de 0 o 1 milímetro, nos descarta la alergia a la proteína de leche de vaca, pero si es más o menos entre 2 a 4 milímetros, podemos considerar realizar una provocación oral. Y con el diagnóstico de reacciones no mediadas por inmunoglobulina E vamos a tener entonces que se diagnostica cuando realizamos una dieta de evitación y vamos a evaluar si el paciente mejora con la evitación o no mejora. Si el paciente no mejora con la evitación, pero la alergia a la proteína de leche de vaca tiene una alta sospecha, debemos continuar con la dieta de evitación y evaluar posteriormente. Si sigue sin mejorar, ya debemos considerar otros diagnósticos o derivación a especialistas como alergología o gastroenterología. Y en el caso que tengamos una resolución de la clínica con la evitación, vamos a evaluar si se trata de casos graves o por ejemplo en un FPIES. Vamos a realizar una prueba de provocación que generalmente es intrahospitalaria, pero si los casos no son graves, debemos evaluar si tiene sospecha de reacciones o de compromiso también mediado por inmunoglobulina E como en reacciones mixtas. Debemos realizar pruebas como un prick test o una IG específica, que en caso de ser positiva la provocación sería intrahospitalaria, pero si es negativa o si no tiene un mecanismo pues mediado por inmunoglobulina E, se puede realizar la provocación en la casa y podemos evaluar si reaparecen o no los síntomas con la reintroducción del alimento. El tratamiento tenemos entonces que se compone de tres grandes grupos o pilares en el tratamiento, que son la dieta de evitación o de eliminación, las fórmulas alternativas y la desensibilización oral o la inmunoterapia. Entonces, empezando a hablar de la dieta de eliminación, tenemos entonces niños con lactancia materna exclusiva. Se puede intentar eliminar la leche de vaca o productos derivados de ella, de la madre, del consumo o de la dieta de la madre, y evaluamos. Si el paciente no mejora, podemos considerar reintroducir la leche de vaca en la madre
y evaluar otros diagnósticos. Si el paciente mejora con la habitación de la madre, debemos mantener esa dieta de evitación pues en la dieta de la madre, y si mejora pero posteriormente reaparecen los síntomas, podemos considerar o restringir otro tipo de alimentos, ya que sabemos que hay polisensibilizaciones, o iniciar fórmulas, por ejemplo fórmula extensamente hidrolizada o fórmula a base de aminoácidos. Cuando se mantiene la dieta de evitación de leche de vaca o sus derivados en la madre debe recibir suplementos de calcio de 1 gramo día aproximadamente y de vitamina D de 400 a 600 unidades por día. Y si los síntomas comienzan en niños que ya venían con lactancia materna, pero los síntomas empiezan cuando se introduce una fórmula láctea, pues la idea sería evitar esta fórmula láctea y continuar con lactancia materna exclusiva o iniciar una de estas fórmulas extensamente hidrolizadas o a base de aminoácidos. Y en niños que venían alimentados con fórmula, la idea es cambiarle la fórmula láctea a una fórmula extensamente hidrolizada o a base de aminoácidos. Con las fórmulas alternativas vamos a definir entonces que una fórmula hipoalergénica es una fórmula que es tolerada por más del 90% de los niños que tienen alergia a proteína de leche de vaca. La fórmula ideal, que lastimosamente no existe, es una fórmula que debe ser segura, sin reactividad cruzada con proteína de leche de vaca, que debe proporcionar una adecuada nutrición, que debe tener una buena palatabilidad, que facilite la adquisición de la tolerancia y que tenga un bajo costo económico. Con respecto a las fórmulas parcialmente hidrolizadas, tenemos que estas fórmulas no son indicación en pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Solamente es tolerada por un 50 a un 60% de los niños que tienen esta entidad, por lo cual no cumple criterios de una fórmula hipoalergénica. Esta fórmula contiene trazas y contiene proteína de leche de vaca. Se puede usar en casos que ya se está alcanzando una tolerancia y se va a iniciar un desmonte de fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas a base de aminoácidos. Tiene una mejor palatabilidad, tiene un menor costo que las otras fórmulas, y también se puede usar en niños de padres atópicos como forma de prevención de desarrollo de alergias, aunque principalmente y la idea y la indicación principal es la lactancia materna. Estas fórmulas comercialmente las encontramos como las fórmulas Comfort. Las fórmulas extensamente hidrolizadas, tenemos entonces que es el tratamiento de elección y de primera línea en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, excepto en casos de anafilaxia o de FPIES, que la elección sería fórmulas a base de aminoácidos, aunque recordemos que guías actuales las están considerando en formas de FPIES que tienen manifestaciones no tan graves o no tan severas. Estas fórmulas pueden contener trazas de proteína de leche de vaca, entonces los niños altamente sensibles pueden reaccionar incluso a esta fórmula. Se vienen en fórmulas extensamente hidrolizadas a base de caseína o fórmulas a base de seroproteínas. Tiene una adecuada proporción de nutrientes, pero tiene una baja palatabilidad. Aunque esto se desconoce cuál es la importancia, y se ha visto que si se introduce antes de los 6 meses de edad mejora su aceptación y su adherencia que si se inicia posteriormente de los 6 meses de edad. Algunas de las fórmulas extensamente hidrolizadas contienen lactosa. La lactosa favorece la absorción del calcio y mejora la palatabilidad, pero junto con la lactosa puede haber trazas de proteínas, por lo cual algunas de las fórmulas extensamente hidrolizadas han retirado la lactosa. Las fórmulas extensamente hidrolizadas a base de caseína tenemos el Nutramigen y el Nutriben hidrolizada 1 y 2. Y las fórmulas extensamente hidrolizadas a base de seroproteínas tenemos Altera, Alfare, que es sin lactosa, el Nutrilon Pepti y Nutrilon Pepti Junior, que tampoco tiene lactosa. Con las fórmulas a base de aminoácidos o la fórmula elemental tenemos que es indicación en pacientes que tengan anafilaxia o reacciones graves, que tengan sangrados rectales que llevan inestabilidad hemodinámica, que sean en niños que tengan un fallo de Medro, que tengan anemia severa, que los síntomas persistan a pesar de la habitación de la proteína de leche de vaca por la madre, pues en niños alimentados con lactancia materna, y se desee pues iniciar una fórmula láctea.
o que los síntomas persistan con fórmulas extensamente hidrolizadas o que rechacen la fórmula extensamente hidrolizadas por la palatabilidad, teniendo en cuenta que en algunas partes dicen que esta fórmula es un poco menos agria. Las fórmulas las vamos a encontrar, las comerciales, los nombres son Neocate, L-Cate y Puramino, que son las que tenemos en nuestro país. De las fórmulas derivadas de soya son fórmulas que no alcanzan a tener los criterios de fórmulas hipoalergénicas, solamente es tolerada por el 86% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca y no la toleran más del 60% de los pacientes con reacciones no mediadas por inmunoglobulina E. Se dividen en fórmulas a base de soya o fórmulas de soya parcialmente hidrolizadas. Las ventajas son que tienen una buena palatabilidad y que tienen un bajo costo, pero no es recomendada en menores de 6 meses debido a su perfil nutricional, que todavía hay dudas sobre este, o a la presencia de fitoestrógenos. Y las comerciales podemos encontrar el Enfagrow Soy y el Isomil. Y con las fórmulas hidrolizadas a base de arroz, tenemos que el arroz es uno de los alimentos menos alergénicos, no contienen lactosa ni fitoestrógenos, tiene una buena palatabilidad, tiene buen costo, buena tolerancia, pero el perfil nutricional de estas quedan dudas sobre este y se necesitan mayores estudios. Es la recomendación en niños de padres veganos, pero se deben usar en mayores de 6 meses de edad. En Colombia contamos con el Blemil Plus de arroz, pero esta fórmula pues está saliendo del mercado lastimosamente en nuestro país. En este cuadrito vemos entonces qué fórmula deberíamos escoger y básicamente encontramos que cuando tenemos reacciones graves, la elección sigue siendo fórmulas a base de aminoácidos, y en el resto de entidades se puede iniciar por una fórmula extensamente hidrolizada, que si no es tolerada o si se presentan síntomas con esta, pues pasamos a una fórmula a base de aminoácidos. Y en otros tipos de tratamiento, entonces podemos mirar que la alimentación con leche de cabra, con leche de oveja, de burra o de yegua no es una opción en los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche baja, ya que su perfil nutricional no es el adecuado. Su disponibilidad es poca y los procesamientos que requiere pues son muy extensos para su consumo por humanos. Y consumir estas mal llamadas leches, que en realidad son jugos a base de almendras, de coco, en realidad tampoco son una opción en pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, ya que su perfil nutricional no es el adecuado para niños de estas edades. Con respecto a la desensibilización o inmunoterapia oral, tenemos que la idea es inducir una tolerancia a la leche de vaca en niños que tienen reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Consiste en administrar de forma oral el alérgeno o la leche de vaca, y se empiezan con dosis mínimas, realizando un aumento gradual hasta que se alcance pues la dosis tope para la edad o hasta que el paciente lo tolere. Este proceso se hace de forma intrahospitalaria y ya posteriormente en el alta debe continuar con dosis de mantenimiento en el hogar. Los pacientes que alcanzan una tolerancia requieren una exposición regular a la leche de vaca para mantener este estado de tolerancia, aproximadamente de 150 a 200 mililitros al día. Si no se continúa esta exposición regular, se puede perder esta tolerancia y el paciente nuevamente estará sensibilizado y nuevamente puede tener síntomas. Y en estudios de sensibilización e inmunoterapia oral se ha encontrado que los pacientes sensibilizados a caseína o alfa-lactoglobulina tienen mayores efectos adversos con este procedimiento. En el seguimiento tenemos entonces que en pacientes que tengan reacciones mediadas por inmunoglobulina E se debe intentar una reintroducción de la leche de vaca cada 6 a 12 meses, y se debe realizar también prick test o inmunoglobulinas específicas cada año. Y en reacciones no mediadas por inmunoglobulina E, antes de iniciar pues una reintroducción, debemos evaluar en el paciente si algo en la historia nos sugiere que tenga reacciones mixtas o patrones pues también asociados a la inmunoglobulina E. En estos casos deberíamos realizar prick test o IgE específica antes
antes de iniciar una reintroducción. Si las reacciones no mediadas por inmunoglobulina E son leves, se puede intentar la reintroducción en casa cada 3 a 6 meses, pero si son reacciones graves o son reacciones mixtas, se debe intentar la reintroducción del alimento cada año y pues idealmente debería ser hospitalario. Los patrones pues que se ha intentado de reintroducción de los alimentos, encontramos este pues que es muy reciente. En la primera semana vamos a intentar introducción con productos horneados, continuamos en la segunda semana con la introducción de yogur, en la tercera semana con la introducción de quesos y en la cuarta semana con la introducción de leche, con los patrones que están registrados en pantalla. Si en alguno de estos pasos el paciente no lo tolera, nos debemos devolver al paso anterior. Y si no tolera ni el primer paso, debemos continuar con la evitación y volver a intentar la reintroducción en los esquemas que dijimos anteriormente. En el pronóstico tenemos entonces que en general la alergia a la proteína de leche de vaca tiene un muy buen pronóstico. Las tasas de tolerancia, vamos a ver que a los 5 años las tasas de tolerancia son tan altas como un 80-90% de los pacientes. Y que en esto vamos a encontrar pues y van a influir en el pronóstico dos cosas grandes. A favor de una duración corta y a favor de la tolerancia, vamos a tener que son reacciones no mediadas por inmunoglobulina E, que tenga una edad de presentación, un inicio de presentación mayor de un mes de edad, que tenga síntomas que son leves, que los síntomas se generen con dosis no tan pequeñas como o mayores pues de 10 mililitros, que toleren las formas altamente cocidas, que no tengan presencia de otras enfermedades como asma, rinitis o dermatitis atópica, que no tenga tampoco antecedentes familiares de atopia. Pacientes, por ejemplo, que tienen niveles bajos de inmunoglobulina específica o que el Avon del PRIC test tampoco pues tiene unos tamaños tan grandes. O por ejemplo que no tengan sensibilización a caseína y que durante el seguimiento tengan reducciones de IgE específica y del tamaño del Avon. Todas estas cosas se han asociado con tener una enfermedad corta y que se alcance la tolerancia de forma más temprana. Pero por el contrario, los factores que se asocian con la enfermedad de mayor duración o con la persistencia de la enfermedad se da en pacientes que tienen reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que tienen una edad de presentación muy temprana, antes del mes de edad, que las reacciones se presentan con síntomas o con cantidades pequeñas de la leche de vaca, que tienen síntomas graves, que no toleran las formas altamente cocidas, que tienen antecedentes y presencia de otras enfermedades atópicas como rinitis, asma, dermatitis atópica y que tienen presencia de antecedentes familiares también de enfermedades atópicas. Además que tienen niveles desde el inicio, niveles altos de inmunoglobulina específica o tamaños de Avon pues muy grandes, o que durante el seguimiento no hay un descenso significativo en los valores de IgE específica o en el tamaño del Avon. Finalmente, entonces, para concluir, tenemos que la alergia a la proteína de leche de vaca es una de las alergias alimentarias más comunes en los niños menores de 3 años. Tiene un amplio rango de presentación y un amplio rango de síntomas y lo cual nos puede sugerir el mecanismo fisiopatológico y esto lo debemos tener presente tanto en el seguimiento como en la conducta. Y debemos tener pues en cuenta todo este perfil de síntomas y este rango amplio de síntomas en el enfoque pues de nuestros pacientes. Y una gran ventaja son sus altas tasas de tolerancia, como vimos en niños ya de 5 años, casi el 90% ya van a tener y van a alcanzar pues la tolerancia a la leche de vaca. Y esta tolerancia se puede acelerar cuando realizamos introducciones tempranas de formas horneadas, entonces debemos tenerlo presente e intentarlo aproximadamente cada año. Muchas gracias.